Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 19 de Buscando Musas y hoy estamos aquí con Luis Suárez, que ha sido ilustrador, animador y actualmente trabaja de director y supervisor de arte. ¿No es así, Luis? Eso es. ¿Qué tal, Miguel? Muy Eso es. bien. Quería comenzar un poco hablando sobre tu carrera profesional Mm, y sobre tu experiencia como ilustrador conceptual o ilustrador para el mundo del cómic y demás. Es un poco ver cómo te has ido involucrando en los mundos de lo creativo ujú, y claro. cómo llegas luego también hasta el mundo de la animación, como luego después de eso te lleva al mundo de la dirección de arte. Es un poco preguntarte cómo ha sido la Sí, transición entre estos medios y cómo has empezado todo esto. claro. Vale, voy a intentar resumirlo de la manera más clara posible, porque también tiene que ver bastante con, con el hacer, ¿no? O sea, tenía claro que quería dedicarme al mundo del arte y demás, especialmente al dibujo, tema cómic y demás. Hago la licenciatura de Bellas Artes y he aquí que en el último curso mm, tengo un compañero de piso que trabaja en un estudio de animación y me comenta bueno, que en el estudio andan buscando gente y tal para impartir unos cursos y unas becas para poder estudiar lo que es animación tradicional, ¿no? Entonces, pues, a través de él, acabo metido allí y ese es el primer contacto que tengo con el mundo de la animación. Claro, y ahí descubro todo el tema que es en lo que más he trabajado, que es el tema de concept artist, ¿no? Porque sí que es verdad que tocábamos un poco de todo, animábamos al estilo tradicional, ¿sabes? Aquello Ujú. de O sea, ¿qué técnicas, por ejemplo, dentro de esos procesos tocabais? Cuando empezamos hacíamos animación tradicional, te digo, o sea, en papel, moviendo hojas adelante y atrás, flipping se llama esa historia. Empezamos con eso. ¿Qué pasa? Que tocamos varios palos dentro, ¿no? De ese tema, de edición, de, bueno, muchos apartados dentro del mundo de la animación. Y claro, yo me di cuenta que lo que me interesaba era más esa parte, ¿no? El mundo de concept art y demás. Y nada, durante aquel tiempo, pues imagínate, estaba haciendo la carrera, haciendo prácticas en el estudio y al mismo tiempo cursando ese máster de animación, ¿no? Pues bueno, un día apareció por allí una gente que estaba haciendo una película y buscaban artistas. Yo envié el currículum y ahí metí la patita. Entonces, hasta hoy, básicamente. He ido pasando de un estudio a otro y he trabajado, ya te digo, ya en varios estudios de animación, pero al mismo tiempo, y siendo el cómic una de las pasiones más grandes que tengo, pues he estado simultaneando durante todo este tiempo. ¿Vale? Siempre que hay algo de cómic, pues he intentado tirar por ahí. Y también te digo que en medio de todo esto he estado en videojuegos, he trabajado también en publicidad, en fin, cuando empiezas sobre todo es mucho buscarse la vida, ¿no? Por todas partes. Ujú. ¿Y crees Mm. en ese momento, por ejemplo, tú desde la carrera habías tenido ciertas inquietudes o cierto eh, empeño en realizar un buen portfolio y demás? ¿O cómo fue a la hora de presentarte tú a una empresa por primera vez? Fíjate, ese primer trabajo que tuve no tenía tanto que ver con el portafolio, porque fíjate que en aquel momento yo no tenía mucho, estaba Ujú. empezando, ¿no? Como quien dice. Muchas veces tiene que ver con el feeling que tienes a la hora de hacer la entrevista, si con la gente con la que tratas, ves que hay un buen rollo, digámoslo así, de simple, ¿no? Un poco ocurre también en ese sentido, porque ya te digo, en aquel momento no tenía un portafolio, pero he aquí que fui, hablé con ellos y salió bien y me dio la oportunidad de despegar. A partir de ese momento sí que es verdad que tiras más de portafolio y demás. También Ujú. te digo, en el mundillo de animación, sobre todo, o sea, es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Y al final, haber trabajado en un lugar, haber tenido buena relación con los compañeros, haber sabido trabajar bien en equipo, ¿no? De una manera u otra, te garantiza que ya en un momento dado te vuelvan a llamar. O que no tengas, o sea, que alguien hable de ti en otro estudio. Entonces ya, al final, te digo, o sea, el portafolio es importante, sí, pero también es importante. Eso es una cosa que recalco mucho porque es un trabajo en el que pasas muchas horas con muchas personas y a ver, esa parte ayuda también, ¿no? Un poquito la parte humana. Y el Mm, que luego la gente con la que has trabajado va a sitios y exacto. piensa en ti o al revés, que tú también luego llegas a Eso es. sitios.
Y aunque no sea Sí, tu disciplina principal o lo que sea, si surge y piensan en ti o lo que sea, es exacto. De hecho, yo lo suelo hacer también. Ahora ya en este momento, yo llevo ya bastantes años en esto y cada vez que puedo, cada vez que necesito formar un equipo, siempre tiro de gente con la que he trabajado y sé que funciona muy bien. Porque al final, para mí no es tan importante el portafolio, que lo es, pero no es lo más importante. Lo más importante es saber que trabajas con gente que responde, que haya una buena relación, entiende que saben gestionar bien el tiempo, el estrés, que lo hay mucho en este oficio, ¿no? Y eso ayuda también bastante. Sí. Un poco para la gente que no sepa o que no esté Mm, tan familiarizada, ¿puedes explicarnos un poco qué incluye o sí. qué significa el rol del director de arte en todo esto? Ya Sí. un poco dentro del mundo de la animación, pero también un poco como todo lo visual, porque no sé si has tenido la misma posición dentro del mundo de la publicidad o de los videojuegos, o ha sido Mm. posiciones un poco más técnicas, rollo concept y demás. Sí, exacto, exacto, ha sido así. Yo solo he hecho dirección de arte en animación. O sea, sé que en cine de en real es diferente, pero no me voy a meter ahí porque no conozco el tema en profundidad. En mi caso, a mí me gusta explicarlo siempre como un ejemplo muy, muy sencillo para la gente que no sabe un poco de qué va esto, ¿no? Y es, pensemos en una serie, por ejemplo, como Los Simpsons, ¿no? Que tienen si cuando piensas en ellos, piensas en que tienen la piel amarilla, los ojos blancos, enormes, redondos, ¿no? Tienen 4 dedos en lugar de 5 en cada mano, ¿no? Ese tipo de decisiones forman parte de la dirección artística, es decir, elegir el estilo que va a tener esa serie, ¿no? Y vigilar que todo esté en esa serie, ¿no? Por ejemplo, un director de arte de Los Simpsons diría, oye, este personaje, ¿por qué tiene 5 dedos? Cámbiame esto, ¿vale? Así, de manera muy rápida y sencilla, es un poco lo principal. Luego ya es verdad que tienes que tener en cuenta qué producto es el que estás haciendo, ¿no? En función de lo que estés contando, pues optas por elegir un estilo u otro. Siempre consensuando con el director o la directora, en el caso, quiero decir, oye, ¿te parece bien esta idea? Creo que podemos llevarlo por aquí, ¿no? Por que sea una serie para niños muy, muy, muy pequeños, preescolares, ¿no? Pues obviamente optaremos por un estilo que tenga unas formas más redondeaditas, colores más vivos, que a diferencia de una serie más adulta, ¿no? En la que optarías por otro tipo de grafismo, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Y además de eso, también es a veces elegir qué tipo de iluminación, qué tipo de ambiente favorece a una escena para contar la historia que estás contando, ¿no? Ujú. Lo típico de decir, oye, mira, esto es una escena muy triste, vamos a ponerlo en tonos de azules porque recuerda, ¿no? Hablando así de una manera muy sencilla, ¿no? En realidad es un Sí, poco más complejo, pero creo que se entiende bien, ¿no? El concepto. Sí, por bien. ahí. Mm. Eh, En realidad me paso el día teniendo reuniones, básicamente. ¿Y cómo? O sea, Sí. si tuvieses que definir una serie de habilidades o cosas que una persona que intenta llegar a un puesto como el tuyo, ¿qué formaciones o qué skills considerarías que son necesarias para ser un buen director de arte? A ver, te contesto de manera muy personal. A ver, yo nunca lo pretendí, ¿eh? Yo me he metido aquí como todo. Después me metes en un marrón y otro y acabas enfangado un poco, ¿no? No es una cosa que yo buscara. Yo creo que al final es una cuestión de ir acumulando experiencia y saber más o menos cómo trabajar en equipo y eso es lo que me ha hecho un poco estar en este punto, ¿no? Habilidades. A ver, de entrada, ya te digo que a mí el tema del cómic me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo porque piensa que cuando trabajas en el mundo del cómic manejas un poco todo. Tienes que entender un poquito de ser un poco de orquesta, saber diseño de personajes, diseño de escenario, tienes que saber de composición, de color, un poco de todo, ¿no? Entonces Ujú, eso, digamos que me ha dado una visión como más general de todo el tema. También he tenido la suerte de trabajar en 3D y he probado un poco todos los departamentos de manera que tengo conocimientos por lo menos a nivel básico, en algunos más que otros, pero de qué hace un departamento de texturas, qué hace un departamento de modelado, uno de rig, ¿no? Entonces tienes como una visión general del, del conjunto de departamentos que conforman una serie, una película, ¿no? Un producto en el que estés currando. Eh, También tienes que tener una buena librería visual, quiero decir, muchas referencias, haber visto mucho cine, mucho cómic, en fin, ese tipo de cosas. Y por último, pues tener habilidades sociales necesarias para poder llevar un equipo, ¿entiendes? Porque si eres un idiota nadie va a querer trabajar contigo, o sea, hay que buscar la manera de tener mano izquierda y saber llevarlo porque es difícil. Piensa que tratamos con artistas todo el sí, rato sí, sí. y tú que has entrevistado mucho sabrás que Al final la comunicación es una de las cosas más importantes sí, dentro de todos estos equipos. totalmente, totalmente, sí. Entonces, digamos que en mi experiencia es esa, ¿vale? Yo no sé cómo será si te formas específicamente, ¿vale? Porque no lo Ujú. conozco. Lo mío ha sido un poco, ya te Por digo. donde has ido encajando y igual tus Sí, habilidades han ido sí, desarrollándose en diferentes aspectos, pero justo pues da la casualidad de que trabajas bien en equipo y al final has sido bueno dentro de esa posición porque al final han querido contar contigo en varias ocasiones. sí, es un poco esa la idea, sí.
básicamente. Ya te digo, yo pensando un poco al final de qué tiro todos los días, qué es lo que tengo que aportar, ¿no? Pues un poco todo eso que te comentaba al principio. Todo ese bagaje que tiene un padre. Dentro de alguna de estas experiencias, quería preguntarte sobre Ujú. algunas así como más notables, y he estado dentro de la investigación, el Sí. tema de Hiroku Defensores de Gaia, que Ujú. fue pues una película de animación, en este caso, nominada a los premios Goya. Sí, Quería preguntarte, pues así como más anecdótico, qué desafíos o oportunidades surgen al trabajar en una producción así de ese calibre, o qué significa para ti una nominación a los premios Goya dentro del mundo de la película y de la animación. O sí, preguntarte un poco más concretamente si sí. cuando estás trabajando en una producción tú eres consciente si puede tener más o menos alcance. Claro, fíjate, cuando empecé en esa producción, yo era, vamos, estaba prácticamente terminando de estudiar. O sea, estaba súper verde, ¿no? Entonces, cuando entré allí, aprendí muchísimo. De hecho, fue como la mili para mí. Es decir, allí fue un tema de aprender un poco de todos los departamentos. Éramos muy pocos, de manera que podías acercarte al compañero, hablar, te comentaba, oye, mira esto. Ahí fue donde aprendí un poco de todo lo que he venido utilizando hasta ahora, ¿no? Date cuenta que allí estaba yo solamente en arte, ¿no? Entonces Ujú. era como, te lo vas a comer todito, así que aquí tienes. Me lo pasé muy bien, fue una experiencia maravillosa. La verdad que el equipo que teníamos era genial, tardamos ahí como 4 años en acabar la película. Y, y fue muy satisfactorio. Yo nunca pensé lo de los Goya ni se me ocurrió que pudiera pasar. Oye, la verdad que no, no tenía ni idea. Estamos tan pendientes de acabar que no había forma de pensar en ello. La película a día de hoy, si la ves, adolece del paso del tiempo. Te das cuenta de que, oye, esto se hizo Sí, hace unos también pues años. la tecnología o las visiones también de la estética y demás, pues cada cosa va cambiando, pero también preguntarte un poco Mm, cómo ves ahí también el cambio, el avance de las cosas ahí, no solo de el tema de la producción, porque ahí era un equipo un poco más bajo, o sea, de número sí, de personas, o en esas épocas, pues me has comentado pues que había como más unos procesos más tradicionales ya de no de mm. que ahora se valore más o menos procesos tradicionales, sino que igual había menos gente en general. Sí, desde luego, también. En aquel momento piensa que la isla era el único estudio que estaba, a ver, salvo algunos estudios de infoarquitectura y algo de publicidad, no había nada. Ahora ahí creo que solo en Tenerife tenemos como 6 estudios de animación, no lo sé, creo, te estoy diciendo un poco de memoria, pero bueno, hay unos cuantos aquí. También tenemos Gran Canaria, unos cuantos, o sea, es decir, ahora hay mucho movimiento, en aquel momento no había nada. Y el 3D estaba un poquito más en pañales, entonces era difícil encontrar gente. Y gente con perfiles específicos, porque dibujantes podías encontrar muchos, pero concept artists no había, ¿no? Entonces, claro, yo me formé allí directamente sobre la marcha. O sea, aprendí allí cómo tenía que más o menos gestionarlo, cómo funciona una producción en 3D, qué necesitaban, de qué tenía que nutrirse un equipo, ¿no? A través del arte, ¿no? Que tú les dabas. Y sí, sí que es verdad, a ver, se trabajaba en 3D. A ver, lo que pasa es que no tenías la potencia de los equipos que tienes ahora, ni la tecnología que tienes que te permite hacer las cosas más rápido y de manera más sencilla, ¿no? En muchos casos. Ujú. Antes has mencionado la duración de la producción general, que era como unos 4 años. Sí, ¿Esto, desde un punto de vista actual, lo ves como una producción normal, o como cuánto tiempo suelen tener la producción de ese tipo de películas? Por ejemplo, ahora, la película en la que estés claro. trabajando, eh, Mm. ¿qué tiempo? Depende. Sobre todo porque yo creo que dentro del mundo de la animación las cosas van un poco más, o sea, al final es un trabajo que es un poco más Sí. tedioso, un poco más intensivo en ese sentido. Sí, a ver, siempre va a depender del presupuesto. El presupuesto es lo que marca el tiempo. Es decir, a más presupuesto, más tiempo tienes, menos, lo que sea. También tienes ahí a ver, también hay una serie de calendarios que, o sea, quieres terminar en determinada fecha para poder optar a tales premios o lo que sea, ¿no? O estrenar en tal momento, ¿no? Entonces depende un poco de eso. Normalmente es así. En aquella producción, en esta primera que hice, es verdad que tenía que ver más bien con el tema de que éramos pocas personas. Y pocas personas, a lo mejor el presupuesto que teníamos no es el mismo que el que tengo en la última película que estoy trabajando, por la que fuera la mitad. Pero éramos muchos menos. De manera que teníamos que alargarlo, en fin, muchísimo. Se tardó por eso precisamente. Es una cuestión siempre de pela, de Ujú. Y contratación. entonces una película actual, dependiendo del presupuesto, se suele tardar 2 años, o Ponle que sí, ¿cuánto ponle que una media más o menos, en sí, una producción sí. de animación?
Sí, vamos, sí, También ponle supongo que los depende físicos. de la técnica, porque no es lo mismo una stop Claro, motion que una animación digital o 3D. claro, claro, exacto. Nosotros ahora mismo trabajamos en una producción que mezcla 2D y 3D, que también tiene su tela, ¿vale? Porque es algo que no, que normalmente vas a saco con una de las dos cosas, o sea, vas en 3D completamente o en 2D, pero en un estilo más tradicional. Entonces, claro, mezclar un poco, pues, en fin, eso te cambia un poco la planificación de cómo Sí. tienes que hacerlo, ¿no? ¿Y el porqué también de utilizar estas, mezclas? ¿Crees que también para acelerar el proceso, para servirte un poco? Porque igual con el 3D se consigue agilizar, pues, mundos de la perspectiva o composiciones un poco más difíciles que luego con el 2D corriges, ¿o por qué crees que son los motivos un poco de? ¿Dices en general o en concreto Sí, en en este general proyecto? o en concreto en la que estás trabajando. Ahora mismo en la que estoy trabajando se tiene que ver con una decisión artística. O sea, nos Ujú. interesaba que las texturas de los personajes, el acabado que tengan, aunque son 3D, simular un aspecto más pictórico, ¿no? Nos interesaba darle un estilo visual llamativo, diferente, darle que no sea el clásico que sueles ver. Entonces buscábamos intencionadamente algo de esa onda, ¿no? Y en ese caso ya te digo, tiene que ver con eso. Porque es un proyecto como mucho más artístico, por decirlo de esa manera, ¿vale? No es una cosa tan comercial como la que sueles ver por ahí. El tema del 3D es que es por dos motivos, básicamente. Se utiliza en general porque abarata costes y segundo porque es lo que está acostumbrado la gente ahora. Es decir, la gente va al cine a ver películas en 3D. Prácticamente nadie va a ver películas en 2D. Si las ves que hay en festivales, salen y demás, pero es un nicho muy pequeño de gente que estamos interesados en este mundillo, pero fuera de aquí, ya te digo, los padres llevan a los niños a ver películas en 3D. No suelen ir a ver ese tipo de cosas. Y ya te digo, no es un... Sí que te puedes ver series y demás, pero ya difícilmente verás una película en ese sentido, hecha al estilo tradicional. Salvo algunos locos que hay por ahí, maravillosos, Ujú. pero poco más. Y proyectos también, porque, por ejemplo, una que se me viene a la mente es, cositas así más internacionales, pero bueno, Death, Love and Robots, por ejemplo, Ujú. que es como una apuesta más por la exploración dentro de una serie de antologías o de Sí. historias, por así decirlo, pero mezclando técnicas o consultando a diferentes estudios, por así decirlo, y que cada uno, tire de su fuerte y en esa, por ejemplo, podemos ver mezcla de, producciones totalmente 2D, producciones 3D, producciones que lo mezclan. Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Es una rareza en medio de todo esto, la verdad. Y que se apueste por ese tipo de animación, que Netflix, o sea, de alguna manera financie eso, ¿no? A mí me sorprende, me encanta, porque la verdad que yo es una serie que me gusta muchísimo y es una inspiración muy grande para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Incluso tengo amigos y conocidos que han estado ahí trabajando en algunos de los cortos, ¿no? Pero es curioso, porque de hecho, o sea, hace tiempo leía que en plataformas, por ejemplo en Netflix, la serie más vista de animación que había era la del bebé jefazo. Creo que hay una serie, no sé, Sí, bueno, es el tipo de animación que se consume generalmente, ujú. ¿no? Los números eran como muy bestias en ese sentido. Entonces, claro, me sorprende que tengan cabida ese tipo de cosas. Máximo y además, ya no solo por la apuesta estética que se hace, que en muchos casos pues, tienes cosas muy realistas que pueden, oye, pues, interesar a un público más general, pero luego también tienes cosas como más experimentales, ¿no? Sí, o más Y, crudas o narrativas que no se han incluido en otro sitio, pues por su dureza o por su tipo de narrativa también, que no nos sí, hemos encontrado, pues eso, cosas como super gore o cosas como más abstractas y demás. sí, comentaba el director que es una cosa muy interesante, que se inspiraba en una revista de cómics en Metal Harlan, que era una revista en la que, o sea, bueno, participó Moebius y gente de esa talla y tal, ¿no? Y era todo historias cortas de ciencia ficción y demás, ¿no? Y un poco quería rescatar el espíritu de esas revistas, un poco de la época de los 80 y demás, ¿no? Y claro, la verdad que es una grata sorpresa encontrarte con eso, ¿no? ¿Y crees que Actualizado, a ¿no? día de hoy también hay más apuesta por historias más diversas o que el mundo de la animación está tomando un poco más Sí. pie en todo el mundo de la narrativa? A ver, veo que sí, que se abre mucho más y gracias a este tipo de cosas, pero sí que es verdad que Ah, claro, nosotros corremos el riesgo de vivir en una burbuja, me refiero a los que nos dedicamos a esto. No siempre estás hablando con tus amigos y los que no trabajan en esto son unos frikis y nos gusta esta historia, ¿no? Entonces, claro, sí que consumimos esto, pero cuando te alejas de aquí, te das cuenta que todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía la gente sigue relacionando animación con algo infantil. No falla. Ujú. Es una cosa que no tiene, pese a que incluso la Pixar, ¿no? Que ha hecho porque los adultos se puedan sentir interesados por historias que a priori son infantiles, ¿no? Pero que siempre contienen un poquito más de interés. Así todo, todavía existe un poco eso. Yo lo veo mucho a mi alrededor. Por ejemplo, cuando yo le comento a alguien a quien me dedico, lo primero que le sale es, ¡ay, qué bonito! Una cosa
Me imagino que si dijera que hago cine normal, o sea, es decir, de imagen real, la reacción sería distinta, ¿no? Como una cosa que se tiene como muy cookie, muy tal, pero Ujú. nunca piensas en... Bueno, pues la gente piensa, cuando le hablas de dibujos animados, no piensa en series como, no sé si conoces Primal. Sí. Vale, no piensan en eso, están pensando en la próxima de Disney, ¿no? Es un poco la idea que le viene a la gente que no está en el mundillo, ¿eh? Por eso te digo. Entonces creo que todavía hay falta acercarlo más todavía y darnos cuenta que también la animación hay para adultos y que, oye, que es un mundo mucho más amplio de lo que solemos ver por ahí. Ujú. Mm, Y luego, bueno, vemos a grandes directores apostando por ello, pero bueno, es un poco más sí, por el hecho de decisiones artísticas o lo que sea, pues a día de hoy, o sea, en 2021-2020, mm, Guillermo del Toro, otras producciones así como más grandes, apostando por técnicas tan tradicionales como el stop motion sí, o Klaus o alguna producción más local por el tema de avanzar un poco más con esas producciones 2D, 3D o 2D desarrollando tecnología para el sombreado. exacto. Exacto, sí, sí. Sí que ocurre lo que te digo, que a veces a mí me da la sensación que es algo personal, ¿no? De que no se valora realmente el hito que supone conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, al final, cuando le nombras clavo a la gente por ahí, pues no tiene ni idea de... O sea, ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Una película que es una joya, ¿no? Dentro del mundillo de la animación. Ocurre lo mismo con la de Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Que es una cosa, quizás sí la haya visto más gente porque tiene un nombre muy, muy importante, ¿no? Pero no lo sé, no conozco los datos, pero seguramente haya ido más gente a ver la de Disney que la de, la de Guillermo del Toro. ¿Crees que entonces el mundo de la animación es un mundo poco agradecido de cara al público en ese sentido? Depende en qué proyecto te metas, a eso me refiero. Esa es la historia, porque claro, no es lo mismo trabajar en el bebé jefazo que trabajar en una serie independiente y a una película de bajo presupuesto. ¿Entiendes? Es una cosa ya más complicada. Sí. Estaba pensando ahora en estudios como Laika, ¿no? Que hacen películas en stop motion, ¿sabes la técnica, no? Sí. Vale, pues o sea, es una técnica que requiere un trabajo inmenso, pero inmenso, es una locura. Y no sé, claro, cuando ves una película suya, ¿no? Que son una maravilla, son perfectas, la técnica ha evolucionado mucho, no eres consciente nunca del trabajo que hay detrás de ese tipo de producciones. No, pues ocurre mucho con este tipo de cosas. Es decir, ¿eres agradecido? Bueno, personalmente lo es y artísticamente sí es gratificante. Tú piensas que, yo siempre lo digo, la parte más bonita de mi trabajo es o sea, es decir, tú empiezas diseñando, empiezas creando ese mundo, ¿no? Y una serie de personajes. En el momento en que empiezas a ver los primeros frames, empiezas a ver las primeras animaciones y los ves hablar, ya hace que merezca la pena, pero a un nivel más personal, ¿no? En ese sentido. Ujú. Eso es por lo que yo creo que todos aguantamos aquí. Igual todo eso, un punto importante también a la hora de sobrellevarlo, a la hora de enfrentarse profesionalmente a ello, supongo que sería disfrutar del proceso dentro de estas Exacto, profesiones. O sea, que sea un exacto. perfil mucho más vocacional, tal vez. Sí, sí, tiene que serlo. Tiene que serlo porque piense que aquí, o sea, se pasan muchísimas horas, ¿eh? Y hay momentos en los que toca hacer un esfuerzo gordo porque hay que llegar a fechas y demás, ¿no? Entonces tienes que tener ahí una capacidad de aguante importante. Yo no sé cómo será en estudios fuera de España, no he trabajado, o sea, directamente, siempre he trabajado desde aquí. Que lo mismo en Pixar tienen otra filosofía que ahí es como, pero vamos, en Ujú. estudios normales y corrientes, sí, tiene que ser completamente vocacional, te digo, porque te vas a encontrar con situaciones difíciles y de mucho trabajo. O sea, esto de, mm, En ese sentido, también has colaborado con cosas nacionales y cosas internacionales. ujú. ¿Cómo crees que esto también enriquece un poco tu enfoque artístico en ese sentido? Uy, sí, buena pregunta. Al final no es tan diferente, ¿eh? Es decir, no creo que al final lo que cambia de un país a otro es la manera en la que, o sea, cambian los sueldos, los horarios, pero en esencia hacemos un poco lo mismo, ¿sabes? Se ha como homogeneizado todo tanto de manera que funciona igual. Sí que te das cuenta de cómo funciona gente de otros lugares, cómo son otras culturas, cómo se enfoca, ¿no? Ese tema, eso sí te aporta cierto interés en ese sentido, ¿eh? Pero en realidad no te creas que tanto, no sabría decirte. Sí que, mira, yo estuve trabajando también haciendo cómics para una editorial estadounidense pequeñita y sí que me daba cuenta también que cómo funciona el tema del cómic en España y cómo funciona Ujú. allí, ¿no? Entonces Eso notabas ahí. creo que fue el proyecto Sí. de 12 o... Exacto, sí, que hice no sé cuántos números, de hecho acabé el año pasado, pero no sé ni los Sí, que he que hecho, también ¿no? es curioso porque pasa de webcómic a formato físico. También quiero que me Exacto, hables sí, un sí. poco también de cómo ha ido todo ese proceso. O sea, vamos a meternos dentro Ah, vale, del tema venga, un sí, poco. sí. Sigue, sigue, sí, porque eso también Sí, son... eso empezó como un crowdfunding, o sea, contacté en un foro con alguien, con un escritor que estaba buscando
ilustrador, mira, tengo esta historia, pago tanto por página, venga, me interesa, me puse con él y tal. Y sí, fue bien, empezó con cómics, hizo crowdfunding y luego ya con el primer número hecho, ya el guionista empezó a moverlo en ferias de cómics y tal y consiguió contacto con una editorial de allí y muy bien, se lo pillaron, lo empezaron a publicar ellos y luego otra editorial un poquito más gorda lo empezó a publicar y ahí hasta el día de hoy está ese tema. Sí, sí, ha sido una experiencia porque lo he estado simultaneando con el tema de la animación durante todo este tiempo, ¿no? Es una experiencia, la verdad. Sí, es curioso. Curioso. Sí que es verdad que ahí el sistema es completamente diferente en el sentido de que en España normalmente trabajas con adelantos de la editorial y no sé cuánto. Esto era diferente. Esto era un, oye, te pago tanto por página, tal día me las tienes, Ujú. oye, ahí va el curro. O Otra cosa. también eso, el propio autor tener que hacer una inversión inicial, apostar por su trabajo Claro, para claro. conseguir publicarlo, y tender por la autopublicación inicial o por el crowdfunding, o sea, Exacto. campañas, por ejemplo, eso de mecenazgo online, en el sentido de llamar a la gente para que también Exacto. apueste por el proyecto sin igual de haberlo terminado o teniendo Sí, sí, es una un muestra. primer gusto de lo que podría ser. Sí, 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 he visto mucho movimiento de esto en España también, con cosas muy interesantes en ese sentido. Sí, hay gente por ahí moviéndose y oye, cosas muy chulas y es una forma también de tirar para adelante. Ujú. Sí, sí, sí que Que es puede verdad ser que una salida igual también para igual introducirte dentro de X sectores o para por lo menos tener, un proyecto personal que vea la luz en ese sentido, ¿no? claro, claro, muchas veces, ya te digo que o sea, mis experiencias allí, no sé, en España no lo he hecho nunca ese tema, pero sí que por amigos que se dedican y tal, sí que veo que también, claro, tú puedes tener tu historia y pues si te acercas a una editorial, quizá no sea el momento de vender ese tipo de historia o no les interese por lo que sea, no porque esté mal, simplemente es que están interesados en otras cosas que están más o menos de moda o cualquier historia. Entonces, apostar por un proyecto personal, a veces la opción que te queda es esa, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, cuando ya tienes el trabajo hecho, tienes más visibilidad y has visto que ha tenido cierta aceptación, oye, pues ya puede empezar a crecer, ¿no? De alguna manera. Sí, es una de las formas. Siempre pienso en los creadores de las Tortugas Ninjas, que eran dos pavos en su casa dibujando cómics de mala manera y, oye, sonó la flauta y ya te digo, estos no tenían nada, absolutamente. En aquel entonces no había ni crowdfunding ni nada por el estilo, ni tenías internet. Ujú, Y ahí crearon el imperio que tenemos ahora, ¿no? Curiosamente. A ver, esas cosas ya es mucho más difícil que ocurran, oye, pero bueno, que siempre ha habido eso, ¿no? ujú. O sea, gente con ideas y con ganas de contar algo y que no encuentra dónde meterles, oye, pues vamos a movernos por nuestra cuenta, ¿no? Y se busca un poco el camino. A la Mm, hora de supervisar series o mm, largometrajes de animación, ya, sí, pues, al final de una, eh, proyección, digamos, porque hay veces que la productora se encarga de venderlo de manera internacional. sí. Quería preguntarte desde un punto más Mm, de como de profesional o de director, de arte o mm, creativo, ¿cómo mm. mantienes el equilibrio entre la expresión creativa y las demandas comerciales en este tipo de proyectos? O sea, como ya intentar encontrar Vale. el equilibrio y todo eso. Es bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado y depende en qué tipo de proyecto te estés moviendo. Es decir, porque eso tiene que ver con los productores, que son al final los que ponen la pasta y los que te dicen queremos esto. O sea, ya tú te puedes poner todo el artista que tú quieras y como te digan, oye, queremos el próximo Cars o esto queremos que esté inspirado en la patrulla canina. Tú ya estás un poquito más atado porque es lo que quieren vender, ¿no? Entonces, ahí digamos que estás más limitado normalmente en ese sentido. Tanto dirección normal como dirección de arte, ¿no? Estás un poco más atado. ¿Qué pasa? Que hay proyectos en los que son más libres, el que hay. Yo he tenido mucha suerte porque los productores que he trabajado son mucho más abiertos a que propongas y demás, ¿no? Entonces tiene que ver un poquito con eso. Yo la parte comercial no la toco. Es una cosa que no, ni quiero meterme ahí porque es otro tema de cómo se mueve el mercado, qué es lo que interesa, Ujú, qué es lo que no interesa. Porque además creo que es una cosa tan eh, azarosa que es difícil de controlar. De pronto ves que, o sea, un Peppa Pig que funciona estupendamente y es algo que a lo mejor nadie pensaba que fuera a funcionar, ¿no? Apostaron por aquello y ha sido un boom increíble, ¿no? No porque esté ujú. mal, me parece muy bien, pero quiero decir, a priori lo ves y no es tan llamativo como una serie de animación normal, ¿no? A la que estamos acostumbrados a ver. Sí, Entonces te digo, es una cosa como muy complicada, la verdad. Yo pero al entiendo que final ahora, individualmente sí que te ves afectado por todos esos claro, factores. claro, claro. Sí, sí. Sí, de una manera u otra. Y hay modas que se instalan en la industria y que toca seguir porque, oye, ahora, pues yo qué sé, se lleva esto, se lleva lo otro, ¿no? Este Ujú. tipo de... ¿Y ha Y, habido algún momento en el que tú como, ujú, eh, director de arte hayas tenido que plantarte o sí que mantener alguna conversación más, o es más papel del director o detrás?
figuras a la hora de decir, Es oye, más papel pues mejor esa pelea. apostar por esta parte o por esto y sacrificar igual esta otra, tal. Es más una labor del director, que es el que se pelea más con esa gente. Yo también, o sea, yo me peleo con el director y el director se pelea con, con los productores. Es como una cadena de peleas, ¿no? En ese sentido. Sí que es verdad, sí, claro, siempre tienes momentos del estilo, ¿sabes? De discutir. Hay siempre hay momentos de, oye, vamos por aquí, no, yo no quiero ir por aquí, yo lo veo así, yo lo veo así, ¿no? Siempre existe eso. Por suerte también te digo, yo afortunadamente tengo un carácter bastante, ¿cómo decirlo? Negociador. Asertivo, eso. Ah, Sí, bien. sí, sí. De manera que nunca he tenido problemas muy gordos en ese sentido, ¿sabes? Más allá de la discusión de hablar 10 minutos, oye, mira, que tampoco pasa nada. Y siempre encontrar ahí una solución intermedia y ver que al final eh, hay una parte de esto que siempre digo que es que no tiene que ver, o sea, mi visión no es la mía personal, es la visión que necesita el proyecto. O sea, yo no, obviamente siempre te puede gustar más una cosa u otra, ¿no? Ujú, Y se te escapa, pero es verdad que la prioridad y la que intento tener siempre en mente es la de qué es lo que necesita la producción. ¿Vale? ¿Qué estilo le va más? Y no es el que me gusta a mí. Yo puedo proponerte, dentro de lo que conozco, eso, pero tienes que pensar en algo que le vaya bien a la historia que estás contando, ¿no? Entonces, eso siempre intento estar enfocado en qué está pidiendo la historia que contamos, ¿no? ¿crees que esto ha cambiado desde tus posiciones de ilustrador o de concept a director de arte? O sea, ¿crees que la posición Sí. de director de arte es una posición un poco más objetiva y demás, que no incluyes tanto tu estilo personal o Sí, cosas? es casi inevitable que lo hagas, ¿no? De una manera u otra, porque al final, o sea, somos artistas y eso te va a salir de alguna parte, pero procuro que no intento mantenerme alejado en ese sentido, como con distancia, en ese sentido, y siempre pensando en qué es lo que se me está pidiendo, qué es lo que se quiere transmitir y de qué manera, ¿no? Ujú, Y es que, por lo que te digo, teniendo en cuenta en qué edades te estás moviendo, a qué tipo de público estás yendo, o sea, ese tipo de cosas son las que te van a definir un poco eso. Y luego al final lo que te contaba, cosas tan sencillas como, oye, la persona o las personas que ponen la pasta quieren esto. Entonces, si esto es lo que quieres, vamos a ver qué es lo que, a qué podemos llegar, ¿no? Entonces yo te ofrezco ahí una serie de soluciones que pueden tirar por ese sentido, ¿no? También te digo, incluso antes de esto, es una cosa que le ocurre a todo el mundo. Tú cuando te metes aquí tienes un poco que dejar o sea, la animación, dejar tu ego un poquito a un lado, tu ego como artista, o sea, porque tú al final lo que haces es adaptarte siempre al estilo que te están pidiendo. Siempre hay un director de arte que te va a pedir a ti, oye, no hagas las manos cuadradas, hazlas redondas. Sabes que a lo mejor a ti te gusta hacerlas cuadradas, pero no puedes. ujú. Entonces, es un poco así. Yo siempre le digo a la gente que empieza que tienes que procurar ser bastante versátil en ese sentido y adaptarte a todo lo que se te proponga un poquito. Vale, llegar a un punto en el que hay gente que pasa que es muy buena y que te llaman porque tienes este estilo Sí, o sea, determinado. que ya se te busca por X Claro, cosas. pero eso ocurre pocas veces. Es decir, O sea, que en un normal. mercado real más es Sí. un poco controlar un poco de todo y ser más versátil y demás. Claro, claro, somos machacas al final. Es decir, esto al final tienes un poco que, oye, adaptarte a lo que se te pide, ¿no? Y dejarte el ego, ya te digo, colgado en la percha un poquillo y tirar para adelante, sí. A la Pero hora de bueno, sí, dime. sí, sí. No, digo, a la hora de combinar tu trabajo de ilustrador un poco más independiente con Sí. tu perfil más de director de arte, ¿cómo mantienes un equilibrio para conseguir que en ambas áreas, la Mm, calidad esté en un punto más alto, o sea, sin sacrificar un poco, porque igual es un punto de vista más personal, pero yo creo que hay sí. bastantes creativos que se pueden enfrentar a la situación de tener que compaginar varias cosas y tener que, pues eso, encontrar el equilibrio y que luego el trabajo final no sufra en sentido de calidad. Sí, no es una respuesta fácil, quiero decir, eso es lo que te lleva a un infarto prematuro, probablemente. O sea, es decir, yo intento siempre que quede todo lo mejor posible, es la idea. Pero la triste realidad es que a veces no tienes tiempo. Entonces tienes que decidir, oye, puedo llegar hasta aquí. Siempre, o sea, siempre das lo mejor de ti, ¿no? Pero hay momentos en los que no puedes más. Yo tiendo a ser bastante perfeccionista. Yo creo que esto nos ocurre a todos los que nos dedicamos a esto y siempre quieres ir un poco más allá. Pero hay veces que tienes que enfrentarte con unos tiempos en los que dices, vale, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Y Ujú, también tienes que tener en cuenta cuánto te están pagando. Es sí. decir, este tipo de cosas las valoras y es lo que procuro yo hacer para no volverme loco, ¿vale? Para olvidarme de ese Luis perfeccionista, vamos a ser realistas. Y decir, oye, tienes que entregar tantas cosas tal día, te están pagando tanto por esto y tanto por lo otro, que es más importante, cuánto tiempo te lleva, ¿vale? Entonces, dentro de eso, pues, vale, más a ver hasta dónde puedes llegar un poquito, ¿no? Porque si no, ya te digo, ya se me habría caído el pelo directamente de estar en esos líos, sí. En ese sentido, es enfrentarte al suficientemente bueno, entregarlo y seguir adelante también. Exacto, exacto, exacto. Sí, siempre procurando, oye, que tiene que estar bien, O ¿no? sea, es ciertos Evidentemente, niveles de pero calidad lógicos, sí, pero exacto, sí. Sí, sí, pero que ya te digo,
es un poco valorarlo. Y claro, también a mí me ha pasado, me ocurría, o sea, tú piensas que en un oficio creativo te pegas el día tomando decisiones y tirando de ideas que tienes y al final es que se te acaba, es que no te quedas ya exhausto, digo, ¿qué más hago ahora? No ya tanto con esto, ¿no? Entonces, claro, tu vida es dibujar o algo relacionado con el dibujo, con la animación, o lo que sea, ¿no? Está todo ese mundo ahí. Llega un momento en el que lo peligroso de esto es que cuando terminas y tienes tiempo libre, no te pones a dibujar, que es lo que te gustaba al principio, ¿no? Claro, Acabas de alguna sí, manera, sí, tienes que sí. tener mucho cuidado de no acabar odiando aquello que te gusta tanto, ¿no? Eso que has hecho toda la vida. Entonces, encontrar ese equilibrio es difícil. Lo Entonces tienes hablaba también justo con Rubén Ujú, en su episodio, que sí, eso, que muchas veces el hecho de haber tenido esa afición o ese hobby o esa pasión por algo, a la hora de profesionalizarlo, entra en juego ciertas frustraciones en las que luego acabas quemado con esa disciplina, en ese sentido de que, pues eso, al convertirse en un trabajo es más eso, tarea, 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 y luego esa vía de escape que habías encontrado en ese medio tienes que buscarlo en otro. exacto, tal cual, tal cual. Tienes que intentar buscar ahí siempre algún huequito para parar y recordar por qué te gustaba. Que no sea un trabajo, sino hacerlo de vez en cuando porque, Sí. oye, mira, porque me apetece ponerme a dibujar ahora, me apetece hacer un proyecto aparte sin ningún tipo de pretensión, ¿no? Y Ujú. siempre pues, hay que buscar un huequito para eso y divertirte haciéndolo. Que no es que te diviertes en tu trabajo, no, para mí me gusta mucho lo que hago, pero sí que es verdad que llega un punto en el que, por ejemplo, yo suelo compaginar cosas. Hace nada acabo de terminar otro cómic que estaba haciendo, otro encargo, y compaginando con la película, ¿no? Y llega un momento en el que pues, estás allí, después 10 horas al día, estás 8 en la película y luego otras pocas más en otra cosa, ¿no? Y acabas un poco diciendo, pero Dios mío, no hay nada más que una pantalla sobre la que dibujar. Sí, entonces ya te digo, conviene medirlo bien y saber cómo administrarlo porque corremos el riesgo de que acabes metiéndote en eso. Y además que a mí me va bien desde hace tiempo, ¿no? En el sentido de que afortunadamente no me ha faltado curro, ¿no? Siempre termino una cosa, me llaman en otra y voy tirando, ¿no? Pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos esa inercia de aceptar todo lo que nos viene, por las vacas flacas, ¿no? Porque, o sea, es un oficio inestable. Ujú. Aquí entras en una producción, trabajas 3 meses en uno, pues yo qué sé, 5 en otra, un año, lo que sea, ¿no? A lo mejor estás un par de meses que no tienes nada de curro, ¿no? Entonces eso cada vez con el tiempo se va mejorando y cada vez es más estable, pero sí que es verdad que uno tiene la tendencia a todo lo que viene y dice que sí, venga, que no sé lo que va a pasar luego, ¿no? Y acabas ahí un poco desbordado. Ujú. Eh, ¿Te acuerdas de alguna cosa a la que hayas tenido que decir que no? ¿O alguna cosa a la que hayas dicho que no voluntariamente para enfrentarte a otros proyectos? ¿Sabes lo que suelo hacer? Esto es un consejo que me dijo un amigo una vez, que es para cuando, en lugar de decir que no, lo que hago es subir muchísimo el precio. Porque de esa manera, como que te garantizas, oye, si lo tengo que hacer, lo hago, pero por lo menos me saco una pasta. Y si me dicen que no, pues ya está, no lo hago. Y también me he librado. Entonces esa es la que intento aplicar. Buen consejo también, oye, para Sí, a sí, la hora sí. de lo que les cuesta decir que no, como a mí, que es en mi caso, pues sí que por lo Claro. menos si sale, que merezca la pena. Sí, sí. Esa es la que procuro hacer, ¿eh? Ya te digo. A veces me sale bien, a veces no. Pero, en fin, al final acabas ahí sudando la gota gorda para acabar, pero dices, pero bueno, por lo menos me ha valido la pena. Porque hay otras veces en las que no. Porque también te digo, tú que también andas metido en estos líos sabrás que los clientes son como son, hay de todo. Hay gente que entiende muy bien lo que hace, gente que no lo entiende, gente que no conoce los precios y se sorprende, ¿no? Ya no Ujú. te hablo de subirlo, te hablo de una Sí, cosa sí, normal. sí, de unos precios normales. O gente Sí, que no sabe lo que quiere tampoco. sí, Que sí, dentro sí. de lo que sea dice, ah, pues tal, y luego de repente eso, empieza a pedir Sí, cosas y el sí, precio va sí. subiendo y dicen, ¿qué pasó? Sí, como hay una parte también un poco de psicología en esto, ¿no? De saber ahí con quién está tratando y qué es lo que quiere. O sea, muchas veces no lo saben y tú tienes más o menos que intuir de qué va la cosa, ¿no? Me ha pasado y sobre todo, bueno, yo te digo, clientes particulares, ¿no? Gente que te pide una ilustración de una movida o de otra, o oye, quiero hacer este libro, quiero hacer esto otro, ¿no? Que tienes tú también que, porque ellos esperan muchas veces también que tú aportes más de lo que te están pagando, ¿no? En ese sentido ya es complicado. Pero bueno, uno va aprendiendo a medrar ahí con el paso de los años y a tratar con gente, que eso también forma parte del oficio, tratar con gente ya no solo es hacer lo que hace, sino tratar con todo tipo de gente, ya sean compañeros, clientes, productores, yo qué sé, da igual, con toda la gente con la que anda, sí, en el mundillo. Así que el tema de, por lo menos en el mundo de la animación, ¿eh? El tema de estar en tu casa encerrado durante tu ordena y no salir mucho y demás, es complicado. Quiero decir. En ese sentido, ¿cómo consigues o cómo sueles también refrescar o encontrar un poco esa eh, inspiración o el resetear un poco? Porque sí que veo por ahí, por ejemplo, tu guitarra o lo que sea, sí que hay un poco de
eso, el desconectar, el Sí, dedicarte a otras sí, cosas sí. que Hagan digas, otras oye, cosas para pues, ayudarme a esto. Sí, totalmente. Yo lo que hago, o sea, piensa, es lo que te digo, lo que te hablaba antes, ¿no? De vivir en una burbuja, que estás rodeado de peña que se dedica a lo mismo que tú y que habla de lo mismo y no sé cuánto. ¿Sabes qué hago yo? O sea, tengo amigos que no tienen nada que ver con esto, que trabajan en cosas que no tienen nada que ver y, por favor, háblame de fútbol, que a mí no me interesa nada, ¿eh? Pero por, ujú, por lo menos tienes otra, no lo sé, otra perspectiva. Ves que hay otras cosas por fuera que también ayudan y también ayudan a nivel creativo, porque si no te vicias. Hay que ver por ahí. ujú, Yo siempre digo que a mí me gusta mucho diseñar personajes, es lo que más he hecho, ¿no? Y de lo que más me interesa. Y no sería posible copiando a otra gente. O sea, es decir, lo que tienes que hacer es salir a la calle, ver gente, hablar con gente, ver, fijarte cómo camina este hombre que acabas de ver en un bar tomándose un café, yo qué sé, tu tío que de repente, oye, cuando estornuda, pues, yo qué sé, se le saltan los ojos, cosas del estilo, ¿no? Hay detalles que ves que de alguna manera te enriquecen. Entonces, a ver, no solo es esto, hay que salir y ver un poco qué es lo que hay por ahí. Por lo menos es lo que a mí me sirve. Porque sí que te digo que me llegan muchísimos portafolios de personas a veces cuando estamos buscando, montando equipo y tal, y, y veo que se instala una tendencia ahí normal que es la de copiar un estilo determinado. Vamos a ujú. copiar a Disney, vamos a copiar a, ¿qué te digo yo?, a Cartoon Network, o no sé cuánto, que está muy bien, ¿eh? Son unos portfolios maravillosos, pero es difícil encontrar a gente que tenga esa naturalidad, ¿vale? Ese otro poquito más allá, ¿vale? Que no solo dibujar bien, sino entender un poco qué es lo que estás dibujando y eso, ya te digo, no se ve tanto. Entonces yo siempre invito a la peña a eso, a que, oye, sal a la calle, habla con gente, mira películas de imagen real, no solo estés viendo animación, no solo estés viendo cómics, hay más cosas por ahí. Porque si no, que ya te digo, corres el riesgo de encasillarte mucho en un tema. Y hay 50.000 iguales. Y máxime hoy que estudias en academias que ya son cada vez más asequibles, en las que te enseñan a trabajar y a dibujar de una manera determinada. Y Ujú. oye, pues que sí. En fin, menuda chapa. Tío. No, 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 hombre, para eso está esto, joder. Sí, Para algo estamos teniendo todas estas conversaciones y al final son frustraciones o ideas en las que uno se puede encontrar si se mueve dentro de lo creativo. O sea que claro. Sí, sí, está, sí. está muy bien, sobre todo hablar de eso, también de cómo puedes enfrentarte a la frustración, al burnout o algún, pues eso, un poco al estar tan conectado eh, la mente del creador con todas estas cosas creativas también es un poco el mirar para adentro y decir, oye, ¿cómo estoy? Sí, sí, sí. Además que o sea, la creatividad tienes que darle de comer, es lo que te decía. Si no, no. O sea, un músculo ahí que tienes que alimentar todo el rato, porque si no se te acaban las ideas. Tienes que estar ahí buscando en todo lo que hay. Entonces tienes que tener. Que yo creo que eso es una cosa que lleva también en la personalidad, ¿no? O sea, uno se dedica a esto pues, porque te gusta el cine, porque te gusta leer, porque te gusta un poco de todo, ¿no? Y ya lo tienes un poco de fábrica, pero sí que hay que procurar mantenerse ahí abierto y probando, investigando y ver qué hay por ahí. Y no solo lo que está de moda, sino volver a mirar hacia atrás y todo lo que tienes alrededor, ¿no? De hecho, o sea, puedes encontrar inspiración incluso en la música, no solo tiene por qué ser el Ujú. medio en el que Sí, sí, trabajas. que son medios completamente diferentes. O sea, Exacto. pues eso, en el podcast hemos tenido desde diseñadora gastronómica Sí, a pues, arquitectos o dibujantes, eso, del empezar a mí, sobre todo, para mí es un ejercicio no solo ujú, como proyecto personal y proyecto más artístico, el hecho de enfrentarme a todas estas visiones del mundo, porque pues eso, al final uno ante esa falta de inspiración, no falta de inspiración, sino falta de ejercitar un poco todos esos músculos creativos, pues se enfrenta al mundo y va viendo cosas, eso va diciendo, pues cómo estoy sintiendo yo el espacio en el que me encuentro, cómo estoy sintiendo la música que estoy escuchando, cómo estoy sintiendo pues las sí, cosas que me estoy llevando a la boca o qué procesos hay en todo eso, porque al final, pues eso, dentro del mundo del diseño también, todo lo que nos rodea está diseñado, eh, todo tiene un porqué, ¿no? Dentro de nuestra sí, sociedad y al sí, final es mucha gente que ha conseguido materializar esas ideas en cosas. sí. Yo, claro, me imagino, de alguna manera, y tú que llevas a tanta gente entrevistada y demás, ¿no? Que te habrás dado cuenta que hay ciertos patrones comunes, ¿no? Seguramente habrás visto en toda la gente, da igual a lo que se dediquen, habrás visto como ciertas cosas que se repiten, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con una cuestión más de, también de personalidad, ¿no? Y hay algo de fábrica ahí que venía roto y que hace que interpretes un poco el mundo de aquella manera, ¿no? Sí, o si Sí. no, el darse cuenta también un poco de que la creatividad no es algo que tengan unos pocos, sino algo que se puede Ujú. ejercitar realmente, que puedes eso, Sí, cualquier persona sí, empezar a ver las cosas de manera diferente y probar y no tener miedo a
a decir voy a intentar estas cosas o voy a probar Sí, este otro medio, porque pueden salir cosas bastante interesantes sí, claro, después. no se trata tanto de haber nacido con nada, simplemente es una cuestión de interés, que también te digo, es decir, hay gente a la que directamente pues, no quiere meterse aquí, ¿no? Pero que le interese, es lo que tú dices, la Ujú. creatividad se entrena en ese sentido, eso sí. Mm. En Sí, tu experiencia como director de arte, también quería ujú. hablar un poco de cómo tus decisiones personales pueden afectar a la apariencia general de la obra luego, más adelante. Y si me puedes dar pues, algún ejemplo de cuáles son las decisiones a las que te enfrentas diariamente. Am, pues mira, por ejemplo, nos enfrentamos a decisiones del estilo de, oye, ¿cómo iluminamos esta escena? ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? ¿No? De pronto hay un momento trágico en la producción en la que, oye, ¿en qué momento del día situamos esto? ¿No? Hay veces que el director dice, pues mira, yo he pensado que esto debiera ser de noche o lo que sea, ¿no? Oye, ¿por qué no lo ponemos al atardecer? Discute un poco, yo que sea algo que de alguna manera más emotiva te lleve ahí a lo que quieres, ¿no? O sea, estas son cosas que no que me pasen, pero que podrían pasar, ¿no? En ese sentido. El, el hecho de, por ejemplo, se hace un diseño de un personaje y diseñas una serie de poses, ¿no? Entonces, pues, digo, mira, estas poses no están bien porque no reflejan la personalidad que tiene este, que puede ser un poco más tímido, ¿no? Fíjate, le ha sacado el pecho hacia afuera. Encorvar un poquito para que se entienda mejor, ¿no? Ese tipo de decisiones son las que tenemos que lidiar todos los días. Muchas veces no te ha dado tiempo ni de pensarlas y tienes, ya te digo, sinceramente, que tienes que llevarlas sobre la marcha, porque en una película es un proceso muy amplio, con mucho, eh, digamos, hay muchas cosas cosiéndose al mismo tiempo y no te da tiempo a valorarlo todo, ¿no? Entonces, muchas veces no lo ves hasta que te enfrentas a eso, ¿no? Y siempre surgen cosas, Ujú, que desde qué color de pelo le pones al personaje o cuando, o qué color de ojos. Son decisiones estéticas que a veces responden a motivos puramente estéticos o simplemente tienen que ver con la historia que quieres contar, con potenciarla de una ujú. manera u otra. Al final son historias o decisiones que se toman y que el objetivo también es contar historias a través de todos los detalles pequeños, ¿no? De Exacto, un gesto, exacto. de un color, de una estancia, de una luz, ¿no? Y ahí también te das cuenta Sí, 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 de todo el exacto, poder que tiene, ¿no? Cada cosita pequeña de la vida diaria o la manera en la que totalmente. lo mires que te dice, sobre todo Es más, cuando estamos hablando de una realidad construida. te voy a poner un ejemplo práctico que sí que tuve, además, un ejemplo muy bonito. Teníamos que hacer la habitación de un personaje, era un ratoncito que pues era aventurero, muy pequeño, por que tuviera como unos 8 años, ¿no? Vamos a suponer y tal. Y tenía dos características. Primero, que le gustaban mucho las aventuras, así rollo Indiana Jones y demás, y al mismo tiempo le gustaba también construir cosas. Ujú, Pero como era pequeño era un poco torpe, ¿no? Entonces teníamos que diseñar su habitación. Y no es dibujar la habitación, es imaginar qué habría dentro de esa habitación. A veces no tienes nada en el guión, hay veces que el director te pide algo en concreto, o hay veces que por un capítulo terminado tiene que haber algo, ¿no? Pero hay veces que no. Simplemente, oye, necesitamos la habitación de este, ¿qué hay dentro? ¿No? Entonces tienes que imaginar y pensar un poco qué es qué define a ese personaje, ¿no? Y qué es lo que puedes colgar y lo que no. Si vas a colgar un dibujo en la pared que ha hecho él, pues parece una cosa muy obvia, pero tienes que tener en cuenta que es un dibujo hecho por un niño, ¿no? Y qué tipo de dibujo hace ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa? Todo ese tipo de cosas tienes que tenerlas en cuenta, ¿no? Y, y hay veces que es difícil, ¿eh? Porque te digo, tienes que gestionar muchas cosas, ¿eh? En ese sentido, pero es muy bonito, ¿eh? También te digo. Hay una parte que a mí me parece muy interesante de esto. Y así con todo, ¿eh? Con todo, ya te digo. Desde la ropa que les colocas, el peinado que les das, todo. O sea, intenta uno siempre no dejar nada al azar, ¿no? Sino que todo potencia el mensaje que tú quieres dar, ¿no? ujú. En ese sentido. Que yo he tenido una profesora de diseño visual que nos decía que a la hora de incluir los detalles dentro de una composición, dentro de un vídeo nuestro, Ujú. aunque solo lo fuese a entender una persona, por así decirlo, que incluyésemos todos los detalles que pudiésemos dentro de todo eso, que significase algo para nosotros en el sentido de una Sí, palabra anglosajona, pero bueno, que podemos encontrar también dentro de producciones de todos los medios, que es el tema de los huevos de Pascua o easter eggs, sí, o claro. ya solo los detalles, eso, el incluir Bueno, referencias o detalles también dentro de eso es todas las maravilloso, ¿no? producciones. En todas las producciones que he estado siempre metemos algo. No sé hasta qué punto hablar o no, porque algunas veces las saben, se enteran, y a veces no se enteran de que las metemos. Pero también es una forma, fíjate, cuando trabajas con gente hay una cosa que ocurre y es que las bromas surgen.
Y hay bromas recurrentes que son internas y se forman entre el equipo, ¿no? Puede ser entre varios departamentos o solo uno y no sé cuánto, ¿no? Entonces, de pronto, ese tipo de historias las pones en la película, es una forma también de dejar nuestra huellita y más personal, ¿vale? Esto no Sí. me lo ha pedido nadie, lo hemos metido aquí, lo hemos colado y, oye, nadie se ha dado cuenta y muy bien, no lo sé, la verdad que es interesante. Fíjate tú, en el caso que te contaba de esta habitación, por aquel entonces nos estaba haciendo mucha gracia, porque se empezó a hablar de la Tierra plana y de cómo había gente creyendo, ¿no? Ujú. Pues metimos un póster de la Tierra plana de fondo por ahí escondido también. O sea, ese tipo de cosas que ya te digo, era algo que en el estudio nos hacía gracia y oye, vamos a Sí, sí, meterlo. sí, una broma interna que al final Sí, empieza a pasar también y es un poco también el encontrar la motivación de ese día y decir, pues voy a plantar eso ahí y claro. va a estar ahí luego también eso, aparte de la seña identitaria, de decir, oye, nuestro trabajo al final había unas personas detrás y queda rastro un poco de todo eso. Sí, y te digo, hay una parte divertida también en la que encuentras a veces cierta libertad para meter ahí tu sello personal, ¿no? Es decir, oye, pues a este no me han dicho nada, pues le voy a meter la camisa de, yo qué sé, el chaleco de Marty McFly y el Regreso al Futuro porque me gusta. No es algo que haya hecho yo, pero que podría pasar, ¿me entiendes? Ujú, Ese tipo de cosas y las cuelas por ahí porque es algo que a ti te mole, oye, pues yo qué sé, también es una forma de mantener el interés por lo que estás haciendo, ¿no? ujú, Y eso, pues también procura yo, o sea, ahora en dirección de arte yo no puedo hacerlo tanto, pero sí que animo que si alguien tiene alguna idea con los que trabajo y me digan, oye, pues mira, lo compro. sí, sin duda. Vamos a ver. Sí. Dentro de lo que implica la dirección de arte a la hora de colaborar con diversos profesionales, pues eso, desde artistas, diseñadores, escritores, directores. Ujú. En tu caso, ¿cómo facilitas la comunicación o la colaboración para asegurarte de que todos estén alineados en ese sentido con la visión artística? En este caso, pues del director de arte o del director. Sí, a ver, normalmente con quien más tratas es con el director y con supervisores de departamento, ¿no? Que al final se encargan de, o sea, es decir, que los supervisores se encargan un poco de gestionar que todo esté correcto y que y lo que se está pidiendo, ¿no? Desde arriba. Un poquito lo que, o sea, yo lo que procuro siempre es intentar tener buena comunicación con el director y que fluya y hablar mucho y que me explique qué es lo que quiere y lo que no quiere y tratar de entenderlo. Porque es lo que te digo, es como, es una cuestión de psicología, como te decía antes, de tratar con alguien y ver que, porque hay gente, o sea, yo he trabajado con gente que se expresa muy bien, que lo tiene muy claro, y gente que no tiene ni idea, o gente que directamente te dice, a mí solo me interesa la acción de la película, la parte artística es lo que te dé la gana, ¿no? Que también me ha pasado, hay de todo, ¿no? Ujú, Entonces depende un poco de la persona. Y en función de eso, la manera que yo encuentro es el hablar todo lo que se pueda y reunirnos y ver qué es lo que quieres y que me enseñes las cosas que te gustan y, y ver un poco qué propuestas te puedo dar en base a, y a la historia que quieres contar, ¿no? ujú. Eh, sí, poco más. Al final es la vieja y clásica comunicación de toda la vida. Que parece Eh, una obviedad, pero ahí está, a veces es dificultosa. Reflexionando y conectando con esto último también, que creo que es una pregunta un poco más para Ujú. director, pero bueno, ¿cómo te aseguras o cómo crees que se puede enfrentar, bueno, desde tu punto de vista, igual solo como Sí. director de arte, el hacer una historia atractiva o que conecte con audiencias un poco más generales o incluso de diferentes culturas? Uf, eso es, si lo supiera, ahora mismo no estaría aquí, estaría forradísimo y sin trabajar en animación. No, no lo sé, la verdad es que no sabría decirte. No, no sé, porque lo que te digo es como una lotería un poco, ¿eh? O Ujú. sea, tú puedes intentar, pues es la sensación Pero que yo es una cosa como más personal, o sea, que tiras a hacer cosas que conectasen un poco más contigo y esperas que al final hacer una cosa que conecte más contigo al ser todos humanos, por así decirlo, yo creo que conecte es un una poco más cuestión en de, general o yo creo que es una cuestión de honestidad, ¿eh? Para mí siempre lo ha sido. Y de honestidad contigo mismo. Mira, yo personalmente no soporto a los artistas que tiran de moda, ¿vale? Ahora está de moda esto y vamos a sacar una obra relacionada con esto porque es lo que todo el mundo está haciendo. A mí eso nunca me ha interesado, ¿no? Hay veces que tú eres un trabajador más y te piden y tú te metes en el lado. Pero a mí es una cosa que nunca me ha interesado. O sea, me interesa la gente que es honesta. Y aunque tu rollo sea una flipada, aunque esté pasado de moda o adelantado, lo que sea una locura, eso es lo que me interesa. Y eso no se ve tanto porque hay una industria, ¿no? Que no te permite ujú, jugar de esa manera, pero cuando pienso en las obras que me interesan, sea del tipo que sean, literarias, audiovisuales, lo que sea, para mí lo más interesante siempre es aquello en lo que ves que el autor estaba contento y estaba contándote lo que te quería contar sin estar pendiente de llegar a nadie.
Claro, te digo, hay casos en los que puede haber que hayas acertado y, oye, ahora está de moda esto y esto es lo que vende, y esto es lo que funciona y esto conecta con todo el mundo, como tú dices y tal. Entonces vamos a meter estos ingredientes en una coctelera y te puede salir muy bien. Para mí, en lo personal, no tiene ningún interés, ¿eh? Es que me Ujú, alegro mucho que a la gente le vaya bien, pero es algo que no es interesante. ¿Qué pasa? Que es lo que te digo, ese tipo de cosas no son las que llaman la atención porque corres el riesgo de que mm, lo pete o de repente no llegue. Pero bueno, creo que si es honesto, normalmente conectas con la gente. Me da la sensación a mí. Si tú estás haciendo lo que te gusta, lo que realmente quieres y estás empeñado en tu historia, bien convencido de ello, creo que tienes muchas más facilidades de llegar que si andas pendiente de coger de aquí a allá un poco, ¿no? ujú, Sí. Te digo ya como consumidor, en ese sentido, cuando ya te digo las cosas que me gustan, veo que hay algo de eso, ¿no? ujú. Que es algo que tiene. Y por tu parte, ¿crees que esto es un poco ahí Sí, como sí, claro. tangente? ¿Crees que es necesario conocer todos los procesos o campos de la comunicación que son necesarios para llevar adelante un proyecto? O sea, en tu caso como director de arte, ¿es necesario que tú sepas todos los procesos que se llevan a cabo? Bueno, Sí. supongo que todos los procesos sí, pero ¿cómo se llevan a cabo todos esos procesos? En el sentido de que igual tú no tendrías por qué tener tanta experiencia dentro del mundo de la ilustración o dentro del cómic, que sí que te ha enriquecido, pero eso, dentro de los diferentes departamentos de 3D o dentro del mundo de la fotografía, etcétera. A ver, enriquece, yo creo que sí que es necesario, por lo menos un mínimo. Ya te digo, yo conozco lo básico en todos esos departamentos, Ujú. no hay cosas que Para bueno, al final igual pedir cosas más realistas o menos exacto, y sé realistas. de lo que me estás hablando, sé lo que te puedo pedir y lo que no. Yo sé que a un modelador le puedo pedir esto y esto no me lo puedo hacer porque no se puede, ¿no? Entonces, lo mismo con gente de textura o gente de animación, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que, o sea, está bien, es necesario que sepas, sobre todo por tener una visión en conjunto y entender cómo funciona todo, porque te lo va a hacer más sencillo, sobre todo para saber eso, qué puedes pedir, qué no puedes pedir, qué podemos conseguir y qué no, y saber entender cómo funciona eso, porque Ujú, obviamente todo tiene unas limitaciones, no solo presupuestarias, a veces son tecnológicas, a veces, en fin, puede ser un montón de historias. Y ujú, sí que conviene. Y también porque, obviamente, cuando me siento a hablar con un modelador, ponle, ¿no? Por ejemplo, ujú. si tú sabes, mira, oye, ¿en cuánto me tienes esto? Uf, todo 3 semanas, digo, a ver, tío, que yo también he modelado, yo sé que tardas 2 días, ¿entiendes? ¿Sabes? Como, también te viene bien para prevenir un poco, ¿no? Conviene saber un poco de qué va. Eso es muy interesante, en ese sentido, saber, y yo creo que sí que conviene tocar un poquito de todo. Ujú. Que ya te digo, no se puede, es imposible. Claro, bueno, tu experiencia Sí, también, que bueno, ¿cuántos años llevas también con todo esto dentro del mundo de así? pues ponle 16, 17 años, no sé, más o Claro, menos. entonces Sí, has sí. pasado por muchas cosas y has conseguido todos esos nutrientes que Sí, luego te ayudan a conectar claro, y que mejor con todas además esas es que personas. y piensa que también esto, la tecnología va como un tiro. O sea, es que hay Sí, que momentos en también los que quería preguntarte eso, en claro, todos estos años que llevas tú, háblame un poco sobre los cambios en la industria o los cambios en la tecnología, que yo creo que también ahora últimamente eso es como emocionante a la vez que desafiante, ¿no? Un poco. pues fíjate que a mí no me lo parece, ¿eh? Yo creo que quiero decir, por una parte, creo que el software que utilizamos cada vez es más humano, eso es una cosa que ayuda, cada vez es más sencillo. Te pongo, por ejemplo, el caso de las texturas, ¿no? Que antes tenías que desplegar unas nubes y en Photoshop andar toqueteando, o sea, era una cosa un poco más loca. Ahora también tienes que hacer ese tipo de cosas, pero es mucho más sencillo. Tú ahora puedes pintar sobre la pieza directamente en 3D, ¿no? Que es un proceso como más natural, ¿no? Por ponerte Sí. uno de los ejemplos que tenemos en eso, se ha avanzado mucho. Y esa parte de la tecnología es genial porque facilita el trabajo y lo hace como mucho más intuitivo para el artista. Antes eran programas que tenías que tocar aquí y allá, ¿no? Y cada vez veo que eso de alguna manera se simplifica. Y ahora viene la parte mala. La tecnología también implica que tenemos ahora la pelea que tenemos con las inteligencias artificiales y todo ese tema, ¿no? Que es un tema que está dando mucho que hablar porque hay, te digo, hay estudios ya que están intentando ver de qué manera pueden sacarle partido, ¿no? Pues imagínate cómo puede ser. Entonces, tenemos esas dos. Ya te digo, pero eso ha sido un disparate, ¿eh? De verdad, ha Eso. sido, Pero sí. entonces, desde tu punto de vista, el tema Mm. del avance de la tecnología, si te ayuda a facilitarte los Claro, procesos, es bueno, pero luego también qué tipo de dilemas te plantea exacto, exacto. Sí, sí. Sí, todo sí, este mundo que acaba de salir. ese es el tema. Claro, ¿para qué se utiliza? ¿Por qué? Vale, entonces eso es lo... Y, y porque hay muchos procesos que hacemos que, oye, que vendría bien simplificarlos, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, rellenar de color algo, ¿vale? Oye, que automáticamente me rellenes esto sin tener que ir yo por ahí, y pues el tiempo que me ahorra todo eso es genial. Vale, hay ciertas cosas que sí que pueden ayudar. Hay otras que no, que creo que ya son más, habría que discutirlas un poquito, ¿no? En ese sentido. Yo viéndolo desde fuera un poco Mm, también,
creo que el papel de la dirección artística o de la dirección creativa ha cobrado más sentido hoy, sobre todo con el avance de las inteligencias artificiales, porque al tratarse de un medio que bebe de muchos sitios Sí, y al final reproduce, hace falta mucho criterio, ¿no? Es como un sí, poco a la hora de qué hacer con lo generado y no considerar lo generado una pieza final, sino el trabajar con ello y el aprender a incluirlo dentro de todos los flujos de trabajo, ¿no? Y creo que papeles como claro. el del director creativo es un papel en Sí, que hoy en día, sobre todo con el avance de todas estas tecnologías, es necesario que todas estas personas también pongan no el punto humano, sino también el criterio de sí, decir, oye, pues cómo vamos a resolver las necesidades específicas de un cliente, etcétera. exacto. Sí, sí, sí. Sí, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí que es verdad que sí que puede ser interesante en ese sentido, o sea, tener ahí, es verdad que alguien tiene que controlar que haya un criterio general que unifique todo a la hora de la que estás trabajando, ¿no? O sea, es decir, no es empezar a generar imágenes, ¿no? Tiene que haber ahí un control en ese sentido y que la supervisión humana sí que es importante. Y eso creo que va a seguir siendo así de alguna manera. Entonces sí, 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 es verdad que por esa parte creo que no van a poder solucionarlo de manera tan sencilla. Sí. Y luego eso, el tema de cómo integras tú a la hora de trabajar todas estas técnicas modernas de información, que no digo la inteligencia artificial en concreto, sino en general todo para ayudarte a mantener un poco esa unidad. Claro, al final, mira, fíjate que mis herramientas son muy sencillas, ¿eh? En realidad yo lo que hago ahora mismo en este puesto es hacer notas como si estuviera corrigiendo exámenes. Es decir, no hay nada, no estoy utilizando ningún software especial, ni podría decirte que nada, son otra gente la que se encarga de eso, ¿vale? Hay técnicos que manejan un programa específicamente y tal, yo tengo nociones básicas un poco de eso, pero en general lo que me paso yo es haciendo notas, así que te puedo decir que trabajo con mucho Photoshop y, y mucha captura de pantalla, me hago vídeos, pero o sea, con material normal. Ya te digo, es Ujú, más una cosa que casi parece más de oficina en algunos casos que a veces, sí, sí que me toca hacer ciertas cosas artísticas, ¿no? Hay partes que tengo que echarme al hombro y hacerlas yo, ¿no? Pero ya te digo, no, no te creas que mi puesto requiere de mucho avance tecnológico, ¿eh? Sigue siendo igual que hace 10 años. ujú. Y quería Sí. preguntarte también tu opinión personal sobre Mm. algunas películas, algunos estilos que hemos estado Sí. pudiendo ver últimamente. Ujú. Sobre todo con, pues eso, hemos mencionado Klaus, hemos Sí. mencionado Death of and Robots. Quería preguntarte también por películas como Into the Spider-Verse Ujú. y la última, por ejemplo, de las Tortugas Ninja, que aún no ha salido, pero ha salido tráiler y demás, y que sí que se ve cierto avance en lo que se refiere a una animación 3D con ciertas texturas que imitan un poco los procesos Sí. tradicionales y demás. Sí, 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 la verdad es que sí, las Tortugas aún no la he visto, pero sí que vi la de Spider-Verse. No he visto la última, vi la anterior. Ujú, Y a mí me gustó mucho, me llamó la atención y me pareció un gran acierto, oye, tirar por ahí, tirar en ese sentido, darle, a ver, que, porque esto no es algo nuevo, este tipo de acabados ya se podían dar hace años, ¿sabes? Es algo que no sé cómo lo hayamos llegado aquí. Supongo que esto es como pasó con el mundo de la pintura tradicional, ¿no? El 3D ha tenido que pasar un poco por eso, de llegar o sea, a intentar alcanzar el realismo. Una vez que hemos llegado a eso, pues ahora ujú, vamos a romperlo y vamos a ir a otro lado, ¿no? Entonces creo que ha pasado un poco con el 3D, afortunadamente, y ahora tenemos propuestas como esta que ya no intentan ser realistas, ni mucho menos, ni a quitar unas texturas en 4K maravillosas, sino, oye, que tenga ese estilo un poquito más de grafismo, más cercano al cómic, más cercano a lo ujú. pictórico, Sobre ¿no? todo de esas 2 historias que al final nacen dentro Sí, del cómic y a la hora de exacto. adaptar una cosa también, desde tu punto de vista, pues eso, como ilustrador de cómic en tus inicios, a luego traducir eso a una película de animación también, me imagino Sí, que tiene tratas todo con unos sentido. lenguajes que conectan muchísimo más con la fuente original. Claro, y entender que la tecnología te permite hacer muchas más cosas que lo que siempre vemos, ¿no? Mira el caso de Arcane también, que tiene un poco Sí, también una cosa de sí, 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 súper llamativa. sí, sí, totalmente. Y además muy interesante y que funciona muy bien, ¿no? Y que es algo que ahí estaba, solo que nadie se había atrevido porque a veces cuesta alejarse de los estándares, ¿no? Porque enseguida hay alguien que te dice, eso no va a vender, no va a gustar, y mira tú cómo ha funcionado, ¿no? O sea, creo que los tres ejemplos que hemos puesto, las tortugas no lo sé, pero sé que Arcane ha funcionado muy bien y que el Spider-Verse también, las dos me consta que han ido muy bien, pues también es que están muy bien hechas, es decir, son muy interesantes ambas. Entonces, ya te digo, afortunadamente está eso ahí y que haya más y que se experimente más, ¿no? Y que veas más cosas.
También te digo que si te mueves en el mundo del cortometraje ahí, podrás ver incluso más, temas incluso más raros y propuestas diferentes, ¿no? Ujú. Podrá funcionar mejor o peor, pero siempre es maravilloso que se avance y que nos olvidemos un poco de quedarnos en el 3D hiperrealista, ¿no? Que es lo que siempre se ha estado aspirando hasta ahora. Ujú. Como pensamientos así finales, Sí. por dirigir un poco más ahí a la audiencia, ¿podrías dar algún consejo o algo que hayas aprendido en tu carrera de dirección para unas claves, unas lecciones? No estoy diciendo aquí que tengas Mm. las fórmulas mágicas de nada, pero eso, ¿qué No, que consejos va. o qué, qué lecciones les darías siguiéndote o basándote en tu propia trayectoria y experiencias? Te voy a contar una que no es mía, esta me la dijo y no me acuerdo quién fue, creo que la contaba alguien que trabajaba en Marvel, uno de los españoles que trabajaba en Marvel y tal. En una charla que fui decía y esto lo conté yo también porque me parecía muy interesante, que la manera para que te lleven a trabajar en Marvel, o sea, tienes que tener tres cualidades. O sea, de tres cualidades que se piden, basta con que tengas dos. Y te decían que ellos te pedían que acabaras a tiempo, cuando te tenías que entregar tu trabajo, que fueras bueno y que fueras buena persona. Fácil de trabajar, quiero decir, una persona con la que currar. Entonces, al final, y es que no me acuerdo quién era exactamente, decía que con solo dos de esas cualidades ya podías trabajar. Entonces, céntrate por lo menos en dos de ellas, para que ya, no para Marvel, para donde quiera que sea que vayas a trabajar, es un poco tener eso, ¿vale? Procura tener por lo menos un par de esas cualidades para que puedas trabajar en equipo, porque es lo que vas a necesitar en ese sentido. Ujú. Entonces, poco más que añadir, la verdad. Lo que siempre digo, estar abierto y con los ojos muy abiertos al mundo. Es decir, ver todo lo que tienes alrededor, fijarte mucho, que el mundo está que es muy amplio, aparte de tu pantalla, la que tienes delante, que muchas veces corremos el riesgo de convertirnos en niño pantalla, vivo primero, y tienes un poco que asomarte, a ver qué pasa por ahí, porque lo vas a agradecer como artista. Creo. Ujú. Y finalizando un poco ya, ¿tienes algún proyecto al que quieras dirigir la mirada de nuestra audiencia o dónde puede encontrarte la gente o consultarte cualquier cosa? A ver, ahora mismo te sabes, siempre tienes varios proyectos personales que no acabas de terminar por falta de tiempo, cada vez me es más complicado. Pero bueno, a mí me pueden encontrar la verdad es que, claro, he estado tanto tiempo metido en el mundo de la animación y metido desde el punto de vista de la supervisión que realmente no tiene Claro, tanto que mostrar, pero bueno, ¿sabes? eso, productos Sí, acabados o proyectos en curso también. claro, Bueno, claro, claro. ahora estás con Capitán Araña, ¿no? La productora, Sí, 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 y trabajando en Norberto, pero eso como eh, sí, un poco sí, también eso, el esperar o qué podemos esperar de un poco de lo que venga. sí, a ver, Norberto se estrenará el año que viene. Vamos a ver qué suerte tenemos con esto. Yo creo que es un proyecto súper interesante lo que estamos haciendo. Muy bonito, lo estamos pasando bastante bien y además es una propuesta diferente que siempre alegra. Porque siempre viene uno a trabajar en lo mismo, ¿no? Cuando no es una serie de ratoncitos, de perritos, ahora ¿sabes? Es un poco, ¿me entiendes? Entonces, claro, un proyecto en el que se te deja, que a ver, que los demás han estado bien, pero que se te deja un poquito más de libertad siempre es una cosa de agradecer, ¿no? Y sobre todo eso, que nos me ha permitido crear un estilo que no se suele ver y nos tiene bastante motivados, ¿no? Entonces yo espero que cuando salga les guste y que haya merecido la pena todo esto. La Pues verdad es que mucha sí. suerte en todo lo que Sí, venga, Luis, y hombre, la verdad es que muchas gracias también por haber venido, por haber compartido todas estas anécdotas y experiencias de tu sector. gracias por invitarme. Sí, señor. Genial.